cerca al aeropuerto, 2.500 apartamentos de vivienda de interés social, un proyecto realmente que va a ser un ícono en la ciudad, contra la Ciénaga. Realmente yo creo que esto va a darle un giro a Cartagena frente a esa zona norte que muchas veces no tiene este tipo de segmento que le permita a la gente poder estar en estas zonas de la ciudad en donde se mueve fuertemente el turismo. Entonces ahí vamos a hacer un proyecto muy interesante. El otro proyecto que vamos a desarrollar es en Barranquilla, con más de 1.200 unidades de vivienda de interés social también en el norte. Un proyecto que toda esa zona del norte ha tenido un gran auge con todo lo que ha pasado con la Ciénaga de Mallorquí, que el gobierno local, la alcaldía de Barranquilla viene haciendo unos desarrollos muy bonitos desde el punto de vista de pasarelas flotantes sobre la Ciénaga, y creo que eso pues está ayudando mucho al desarrollo de la zona. En Bogotá nos hemos metido muy fuerte también en vivienda de interés social, de renovación, en la zona de los Héroes y en algunas otras partes de la ciudad, porque creemos que este tipo de segmento es el que se va a mover hacia el 2023. Obviamente, y es uno de los temas de hoy, esperando que pues las tasas se ajusten rápidamente. Pero yo siempre he pues manifestado que es un buen momento para comprar, porque quien compre ahorita proyectos de más de 12 meses de entrega va a adquirir un proyecto con la mayor valorización y le va a tocar las tasas en 12 meses, 16 meses más competitivas del mercado. Entonces yo creo que eso va a ser interesante, porque va a permitir que la gente que en este momento tome la decisión de invertir va a tener el mejor de los dos mundos, una alta valorización con unas muy buenas tasas. Eso, digamos, un poquito así para hacer un recuento a nivel de la constructora. A nivel de Oikos Storage, creo que les informamos, abrimos Ecuador este año, ya se adquirió el primer activo allá, el primer edificio para la primera operación, y esperamos en el mes de mayo, junio estar abriendo Oikos Storage Ecuador, y obviamente seguir creciendo en Colombia, en donde estamos abriendo cerca de 4 o 5 sedes nuevas todos los años, en regionales como Barranquilla, Cali, que abrimos el año pasado. Queremos abrir Bucaramanga este año, y así seguir, digamos, abriendo otras regionales en Colombia. Dentro del plan de expansión, doctor, perdón la pregunta, en el caso de Ecuador, Ecuador con Storage podría ser la llave, el ingreso a más proyectos, vivienda y todo. Yo creo que por ahora Oikos Storage sí es la llave de entrada para que la operación de Oikos Storage abra otras zonas. Estamos también pensando en Perú, hemos visto Argentina, hemos visto Chile en la operación de Oikos Storage. Con respecto a la construcción, eso tiene un poco más de complejidad con respecto al tema no solamente de permisos, licencias, que digamos tiene que tener algunos, llamémoslo, experiencia local el desarrollador, pero por ahora lo hemos pensado mucho en lo que es la operación de Oikos Storage, que es mucho más fácil de expandir en otras regionales. Es decir, en el sector de la construcción y en la compañía no se ha sentido ningún impacto, ningún frenazo por algún nivel de incertidumbre que puede haber con el nuevo gobierno en Colombia. No, yo creo que decir que no se ha sentido una disminución en las ventas no sería real. Creo que inclusive el mismo sector y la misma gremio de los constructores lo ha manifestado, impactado por varios fenómenos. El primero es porque necesitamos claridad del gobierno frente al subsidio de Mi Casa Ya, que es el doble subsidio con el de las cajas de compensación, que definitivamente tiene dos problemas. El primero, todos aquellos que compraron en el 2022 y que hoy ya adquirieron su inmueble y están esperando el desembolso por parte del gobierno de ese subsidio. Es un tema de un llamado de urgencia, porque definitivamente esa gente ya compró, ya adquirió y está esperando que el gobierno cumpla con esos subsidios que tenía, digamos, para ese año. Y ya hacia el futuro 2023, ya el gobierno ha manifestado la importancia de tener subsidios de Mi Casa Ya, pero todavía no ha habido claridad del monto y de las fechas en que estas resoluciones salen para que la gente pueda estar tranquila. Entonces un poquito el llamado ahí, pues porque obviamente el tema mundial, la inflación, las tasas genera algo de incertidumbre, y eso ha generado que el mercado tenga, digamos, una menor dinámica, pero obviamente esto se ha visto también impactado por lo que le digo a nivel de la información que el gobierno le da a los compradores frente a estos subsidios. Entonces yo creo que pues al final del día lo que es el tema de inflacionario tendrá su control a medida que las tasas han ido subiendo, y obviamente la economía va a tener un ajuste en la parte de inflación, pero lo que sí también es muy importante es que el gobierno tenga claridad frente a las políticas de subsidios para los compradores de estos segmentos. Es decir, que va a haber más reacomodamiento como consecuencia del mercado que una dispensa per se del gobierno. Yo creo que va a haber un proceso obviamente digamos, de enfriamiento, como es normal, porque lo que busca inclusive el Banco de la República con las tasas altas es enfriar un poco el mercado para controlar la inflación,
Pero yo creo que como estos negocios son a largo plazo, si el gobierno da un mensaje claro de subsidios, un mensaje claro de tranquilidad y de normatividad frente a los temas de planes parciales, temas de licenciamiento, temas de servicios públicos, eso va a hacer que la gente tenga mayor confianza en comprar y, como le decía, estamos en el mejor momento de la compra, porque usted va a tener un inmueble con la mayor valorización por la inflación que hemos vivido, pero al mismo tiempo cuando se lo entreguen en 12 meses o más, usted va a poder llegar a unas tasas muy competitivas para el crédito a largo plazo. ¿Y cómo les fue el año pasado y cuáles son las proyecciones para este? ¿Sí proyectan crecimiento? El año pasado fue un año muy bueno para el sector en general, realmente hubo ventas récord y yo creo que esas ventas récord va a permitir que el 2023 tenga una muy buena dinámica, porque todo lo que se vendió en el 2023 en el 2022 se construye en el 2023. Eso va a permitir que la dinámica a nivel de temas de construcción va a ser muy buena en este año, pero obviamente hay que mirar cómo se revisa el tema de ventas, porque si no el 2024 será un año difícil, porque todo lo que usted venda el año anterior es lo que va a ver la dinámica de este año. Entonces, a nivel construcción, metros cuadrados construidos va a ser muy bueno el 2023, pero necesitamos mirar cómo el gobierno da claridad sobre esos subsidios para que las ventas de este año sean buenas y tengamos dinámica hacia el 2024. ¿A mediano plazo podría afectar la oferta de los constructores este tema de las tasas inflacionarias? ¿Cómo piensan de pronto manejarlo mientras el gobierno lo define? Sin duda alguna, si usted ve las estadísticas del último año, hemos tenido alrededor de 12 proyectos mensuales abortados a nivel nacional, cuando las tasas, digamos, de estas cancelaciones de proyectos eran de 7 proyectos mensuales, o sea, sí ha venido subiendo, digamos, el índice de proyectos y básicamente se ha generado por eso, o porque los cierres financieros no dan, por los altos costos, o porque no hay claridad en el gobierno sobre un tema de subsidios y la gente le da miedo a arrancar esos proyectos y eso ha generado que esa dinámica o ese índice de proyectos abortados aumente. Pero obviamente, vuelvo y repito, el mensaje es que el gobierno dé claridad sobre estos subsidios. El tema de la tasa es un tema a nivel mundial que se irá acomodando con el tiempo y como les digo y les repito, quien compre ahorita esa tasa la va a ver es en 12, 16 meses que le entreguen el proyecto, entonces va a tener tasas muy competitivas, pero sí es importante en la dinámica de ventas, digamos, reforzarla con un mensaje claro del gobierno nacional frente a estos subsidios. El tema de los insumos les puede preocupar para este año, por lo que los costos siguen aumentando. Yo creo que el tema de los insumos a nivel de impacto de costos ya llegó a su tope y yo creo que parte de eso lo vemos en el dólar. Hoy ya tenemos un dólar que da reversa y gran parte de estos insumos son dolarizados, o bien sea porque el producto es importado o bien sea porque algunas de las materias primas de esos productos tienen importación. Entonces yo creo que el dólar se regule definitivamente nos va a ayudar muchísimo a que esa inflación y esos costos en las materias primas puedan ser mejorados. Doctor, frente a ese tema, ¿alguien quiere sacar provecho de la coyuntura? Porque hace 5 o 6 meses terminó la crisis global logística. Uno habla con Analdes y Analdes dice, no hay razón para que estemos cobrando más hoy por hoy. Es un gran mensaje el que usted acaba de dar. A uno le aterra que el dólar sube y todo sube, y el dólar baja y todo se queda igual o sigue subiendo. Entonces uno no entiende cómo es que es la dinámica, pero yo creo que el mensaje realmente, y usted lo ha dicho, es, hombre, si los productores y toda la cadena de abastecimiento y producción no busca y entiende que si no regula esos precios vamos a entrar en una coyuntura mucho más compleja, pues obviamente no estamos todos poniendo un pedazo o nuestro grano de arena para que esto pueda nuevamente normalizarse en el mediano plazo. Volviendo al tema de las inversiones en el Caribe, Oikos, ¿cómo estaría, digamos, manejando el tema de la competencia frente a la gran expansión de inversión? Sobre todo, pues usted hablaba del tema del aeropuerto, el sector de Serena del Mar, que está teniendo una gran urbanización, o yendo a Santa Marta, todos los desarrollos que desde 2021 está generando el Grupo Jiménez, que sería como un competidor directo en la región. Oikos, ¿qué le ofrecería, digamos, al público en general y a la región frente a los competidores locales, dado que pues el factor no solamente económico sino de región, pues una constructora bogotana frente a las de la región podría tener una brecha por esa razón para las inversiones? Muy buen punto. Mire, si usted revisa los proyectos y los constructores que usted menciona, ya ninguno tiene vivienda de interés social en esa zona. Usted mira Serena del Mar, se le acabó la disponibilidad de BIS, y lo que nosotros estamos haciendo tanto en Barranquilla como en Cartagena, en esas zonas, es generar una oferta de BIS. O sea que su pregunta es, ¿cuál es el factor diferenciador para Oikos para tener un buen ritmo de ventas y éxito? Básicamente, atender un nicho de mercado en esas zonas
que hoy no está siendo atendido. Usted va y mira en esa zona y está atendido estrato 4, estrato 5, estrato 6, pero el estrato medio y el estrato bajo no está siendo atendido. Y lo que queremos y el gran esfuerzo que hace el grupo en estos nuevos proyectos es meterse en esos segmentos que en estas zonas no están siendo atendidos. ¿Y habrá inversiones a mediano plazo en la ciudad de Santa Marta o en Córdoba que estén evaluadas por la empresa? Por ahora estamos muy fuerte en Cartagena y Barranquilla, obviamente no se descarta que podamos mirar otras zonas, pero queremos seguir creciendo con más proyectos en estas dos regionales que las estadísticas de los últimos 4 años han mostrado una dinámica muy importante. Y su pregunta es valiosa porque uno se pregunta ¿y por qué Barranquilla va tan bien? Y es porque ha tenido una continuidad en el gobierno, un gobierno que ha querido desarrollar la ciudad, que ha querido invertir en infraestructura, que ha querido invertir en el malecón del río, que ha querido invertir en el aeropuerto. Y cuando usted se da cuenta que un gobierno realmente le apuesta a su ciudad, viene todo el sector privado detrás de eso. Entonces yo creo que el mensaje es, eso va a depender más de cómo los gobiernos de cada localidad o de cada zona o de cada municipio realmente hacen un cambio, como lo hizo Barranquilla, para que motiven al inversionista y motiven a las compañías a realmente desarrollar proyectos allá. Buenos días. Con respecto a estas proyecciones de ventas, Camacol hablaba que en 2023 se podrían vender entre 230.000 y 250.000 viviendas y recientemente el BBVA dice que menos de 200.000. ¿Ustedes qué proyección tendrían? Mire, el año pasado se vendieron 207.000 aproximadamente, que fue un año récord. Obviamente la población crece, las necesidades crecen y por eso hay unas proyecciones crecientes, pero a su pregunta, esto, y lo dije ahorita, va a depender de la claridad del gobierno respecto a los subsidios. Y se lo va a poner de esta forma. Si el gobierno no diera subsidios de Mi Casa Ya, esas 200.000 proyectadas o un poco más pueden llegar a 90.000 o 80.000 en el año, o sea, bajarse a la mitad. Entonces, para que usted vea la importancia del subsidio del gobierno en Mi Casa Ya, el gobierno ha sido muy claro, mire, los subsidios fresh, que son a la tasa para estratos 3 y 4, no los vamos a dar porque no tenemos recursos, lo cual es doloroso porque es un segmento que también quiere crecer y generar movilidad social, pero es entendible. Pero que el gobierno no tenga claridad sobre el segmento más necesitado que es la vivienda de interés social frente a esos subsidios, no solamente genera una gran incertidumbre, sino que esos números que usted manifiesta de 200.000 o 210.000 unidades al año pueden caer a cerca de 80-90.000 unidades al año. ¿Cuál ha sido la consecuencia de abortar 12 proyectos, como usted lo manifestaba ahora, por cuenta de la tasa de interés en cuanto a desempleo, en cuanto si se puede cuantificar eso en pérdidas, se puede estimar así? Ese índice que le comento son un promedio de 12 proyectos mensuales durante el año. Esa es la media, o sea, el promedio que tenemos mes a mes en el 2022. Y sin duda alguna, pues si usted hace el cálculo, son cerca de 150 proyectos que fueron abortados el año pasado en promedio. Eso definitivamente le pega a la producción, le pega al desempleo, le pega al futuro, digamos, de muchas industrias que dependen de la dinámica de la construcción. Entonces yo creo que el mensaje aquí nuevamente es lograr, y vuelvo y digo, un mensaje contundente del gobierno para que podamos tener una dinámica que le permita al gobierno cumplir sus metas, pero sobre todo seguir sacando a Colombia del déficit habitacional que tiene. No se le olvide que hay unos índices a nivel mundial en donde han demostrado que entre más propiedad haya en un país, tiene una mayor dinámica y un mayor desarrollo hacia el futuro. Entonces tenemos que seguir en ese camino. ¿Puestos de trabajo cuántos se habrían perdido? Mire, no le podría decir el número en este momento porque le daría un dato que no es exacto, pero usted imagínese si son 150 proyectos que se abortan, en promedio un proyecto puede dar alrededor de unos 180, 200 empleos. Entonces haga usted la multiplicación para que vea lo que es el impacto de tener que abortar este tipo de proyectos mes a mes. Ahora, el verdadero impacto de este gobierno se va a ver en el 2024. Si no se le da dinámica a las ventas, como lo acaba de decir, sí. Porque como usted lo acaba de decir, el 2022 tuvo récord en ventas, quiere decir que hay dinámica en el 2023 a nivel de construcción. Pero si las ventas del 2023 no tienen la dinámica del 2022, vamos a ver un 2024 mucho más complejo para el país y para el gobierno en general. Doctor, todos los sectores económicos se están quejando por el impacto geopolítico. Sin duda alguna, Rusia, Ucrania tienen al mundo en vilo. ¿Esto lo siente la construcción o lo va a llegar a sentir? ¿O ya hay un impacto directo como consecuencia?
A ver, a nivel de construcción impacta mucho más la situación del dólar, que de alguna manera impacta ese tipo de situaciones geopolíticas que usted comenta, pero el sector que más se ha visto impactado con la situación entre Rusia y Ucrania ha sido el sector agrícola. Acuérdense que gran parte de las partes de temas agrícolas vienen de Ucrania, fertilizantes vienen de allá, y ese ha sido, digamos, como el que más ha tenido el impacto. Pero obviamente toda esa situación geopolítica ha impactado el dólar y por ende obviamente impacta no solamente la construcción, sino la inflación en general para todos los sectores. En el tema de las acerías y varillas, todo es China, ¿no? Digamos Eso mucho es China y eso ha venido, digamos, regulándose a nivel del costo del hierro. Este mes, usted lo va a oír, hay un gran impacto en el tema del concreto, lo cual esperamos que se pueda hacer algo frente a lo que se ha venido hablando por parte del sector. Sobre lo que usted hablaba de la varilla y el acero, ¿qué tanta participación están teniendo las compañías de acero locales y otros países, pues como Turquía, que también tiene una creciente presencia de aceros especiales en Colombia? Sí, hoy la industria local no es capaz de suplir más del 40-50% de la demanda y obviamente mucho de eso se está logrando con importaciones. Entonces, sin duda alguna, eso ha hecho que pues todos esos ajustes del dólar, inclusive lo que vimos en la pandemia del costo del tráfico, digamos, de marítimo frente a los costos de contenedores, haya tenido un gran impacto. Hoy ese tema ya está regulado frente a los temas de transporte. Hoy a nivel el del hierro, a nivel, digamos, de bolsa, está muy regulado y eso ha permitido que los precios hoy estén, digamos, estables. Esperemos que obviamente esta dinámica siga, pero es el factor que hablamos ahorita. El dólar subió, el hierro subió. El dólar baja y no pasa nada. Entonces el mensaje un poquito es cómo hacemos para que cuando las cosas echan reversa podamos todos ofrecerle ese ahorro también al comprador final. Sobre el tema del vidrio y también de la madera, que son otros insumos que han subido, ¿cómo lo han sentido desde la compañía? Pues por ejemplo de las alzas. Sí, a nivel de alzas muy complejo, especialmente digamos en temas de eléctricos, muy complejo, muchos temas importados, cobre, temas de esa especialidad son, digamos, en una importación en un 80% e impacta muy duro. Temas a nivel de carpinterías metálicas, pues va muy de la mano con el acero que hablábamos ahorita, y carpintería de madera sí ha tenido un costo, especialmente mucho en mano de obra, con lo que hemos visto a nivel, digamos, de salario mínimo con un 16% de incremento. Con respecto al tema de materiales, por ejemplo, el cemento, si un bulto en noviembre estaba en 23.000 y ahora en enero está en 31.500, ¿sí? ¿Eso cómo lo regulan o qué pueden esperar los constructores que siga subiendo el cemento? Pues yo entiendo lo del dólar, pero ¿qué esperan ustedes, por ejemplo, con el cemento? Sí, a ver, el cemento tiene dos temas que son los agregados, que gracias a Dios Colombia es muy fuerte en agregados y eso debería permitir obviamente que el costo por ese lado se mantenga. A nivel, digamos, ya del cemento como tal, siempre lo hemos hablado, en el pasado se habló por parte de los constructores, en donde nos preocupaba porque son muy pocos los competidores, que haya una especie, digamos, de manejo del precio frente a estos pocos competidores que hay, y eso sin duda alguna, acuérdense que puede ser el 40% del costo de una obra. Entonces, si esto no es controlado y no se maneja de una manera clara por parte de la superintendencia y se vigila, puede tener un impacto muy importante, no solamente frente a las edificaciones privadas, sino frente a todos los desarrollos públicos de infraestructura que se van a desarrollar.